Comienza en Radio Plano Informativo. Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Buenos días, bienvenida, bienvenido a este espacio Libertad de Opinión, donde hablamos las cosas como son, sin censura. Soy Lupillo González y le agradeceré enormemente se quede esta media hora con nosotros, porque el día de hoy vamos a analizar el sexenio del mandatario estatal Juan Manuel Carreras. La semana pasada, pues ya tuvo su último informe, se fueron ya 6 años y hoy vamos a tratar de analizar un poco lo que fue el sexenio y luego, pues vamos a analizar lo que fue su último año. Para eso están 2 invitados aquí esta mañana que quieren platicar del tema con usted. A mi derecha está Aldo Torres, él es secretario técnico del gabinete estatal, al cual, como siempre, le agradezco su disponibilidad de platicar con nosotros y de asistir. Muchas gracias, Aldo. Querido Lupillo, muchas gracias. Saludos, Jorge. Siempre es un gusto estar aquí en Libertad de Opinión. Perfecto. Y por acá podemos decir ya además de ser un buen amigo, pues es ya un analista político aquí de casa, empresario. Y te digo antes que nada, un buen amigo. Mi estimado Jorge Armendáriz, gracias por estar esta mañana. Gracias, Lupillo, por la invitación. Buen día, Aldo, buen día a todos. Y será un gusto comentar lo que hemos visto en estos 6 años, en este último, y también vamos a ver qué viene en el futuro. Entonces, vamos en este primer bloque, si gustan, vamos a hacerlo en el macro. Vamos a analizar un poco, ya lo que fue el sexenio y luego nos iremos desmenuzando los temas. Pero vámonos en el macro. ¿Qué pasó cuando Juan Manuel Carreras pedía el voto hace 6 años para los potosinos? Obviamente venía antecedido de un gobierno también de tristes recuerdos, pocos resultados que heredó de Fernando Toranzo. Vimos por ahí un caso gravísimo que heredó Toranzo, como fue el tema de la Dirección de Pensiones, donde inclusive el Departamento del Tesoro de Estados Unidos involucraba a una de las empresas vinculadas al Chapo Guzmán y que habían recibido fondos de la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, etc. Fue un gobierno gris. Se esperaba, esa es mi opinión, se esperaba un gobierno que cambiara un poco la dinámica, que los funcionarios realmente se pusieran las pilas, realmente estuvieran al nivel, hizo compromisos, se esperaba obviamente desde tiempos de Toranzo ya se había prometido la obra del Metrobús, se esperaba más obra pública. Hubo algunas cuestiones de tipo... aunque eso ya va a ser al final del sexenio y eso lo vamos a dejar aparte, porque yo creo que durante 4 años lo de la pandemia se cose aparte, ¿no? Hubo cuestiones que debieron, desde mi punto de vista, haberse echado a andar en la primera parte. No hubo, desde mi punto de vista, y eso lo vamos a ir analizando, ese compromiso que hizo Juan Manuel Carreras el día que toma protesta, de realmente, y lo hizo en la campaña, donde dijo que no toleraría muchos actos de corrupción en su administración, no iba a permitir, obviamente, funcionarios deshonestos, etcétera. Pero hubo cosas que ustedes, Jorge, traen el tema de la construcción, trae algunas cosas, y tú por tu lado, mi estimado Aldo, pues también traes lo tuyo, ¿no? Vas a decir, a ver, a lo mejor no lo están viendo, o no lo hemos podido comunicar, o no sé, pero para eso están las dos versiones. Jorge, ¿cómo estaba la ciudadanía hace 6 años? ¿Cuáles eran las expectativas y cómo concluye este sexenio el día de hoy? ¿Cuáles son los puntos así generales que tú pondrías sobre la mesa? Primeramente quisiera comentarte que para que sea equitativo en la plática con Aldo, yo hablaré de las tendencias y las expectativas y él va a hablar de los números, ¿no? No, claro, él también trae lo suyo para... Definitivamente, como tú dices... Y yo también traigo los míos. En mi caso espero que no sean otros datos, sino los datos oficiales. No, imagínate. Las tendencias de la expectativa de Toranzo, definitivamente, de su salida, fue una gestión. Yo creo que nada más había una peor, que era la de Tamaulipas en ese entonces. Entonces la expectativa de Juan Manuel Carreras en su campaña, desde luego que era muy grande, porque primero había que convencer que el cambiar de mandatario, de persona y no de gobierno, podía ser una buena opción, que eso era muy difícil de entrada. Entonces había muchos factores negativos, muchos vacíos que había dejado Toranzo,
pero desde luego que Juan Manuel Carreras es un político que viene de la escuela de Salinas, de Corvalá, con unas formas tanto políticas y del discurso, y con una apariencia de un político impecable, que sí logró convencer a la gente, sobre todo con los discursos, Lupillo, con esas promesas, cómo vendió la idea de la transparencia, del desarrollo de las obras. Del combate a la corrupción. Del combate a la corrupción, que se hizo acompañar de un equipo que también le dio fuerza. En la política no solo son las personas, también es el equipo. Desde luego que eso, ahorita ya hablaremos qué sucedió en los 6 años, pero durante la... O sea, tú dices en papel... él no tenía antecedentes muy negativos, tuvo un buen discurso, se acompañó de gente que en teoría iba a reforzar eso. Y eran políticos que se mimetizaba, o sea, pudo estar con Calderón sin problema, pudo regresar al PRI, incluso ahorita se hizo morena, ahora sí que el güero se hizo morena por cuestión política, y fue presidente de la CONAGO, y hizo una buena relación, ahí se echaban sus halagos, y también le dio el Morena, le dio la posibilidad de designar a la candidata, ¿no? Y bueno, pero finalmente lo vimos como un discurso que llegó en un 3% más de la votación de sus adversarios, logró el triunfo, pero eso fue hasta la campaña. Esos fueron los discursos y lo que le vendió a los potosinos. Después ya vinieron otros temas que ya es lo más complicado, Lupillo. Yo creo que lo más difícil de un político no es decir discursos ni promesas, ahora sí que eso no empobrece. Lo importante es cumplirlas, que es lo más difícil, claro. Ese para mí fue la expectativa que tuvo Juan Manuel Carreras, cómo vendió su discurso, cómo logró que los potosinos votaran por él, y cómo también nos incluyó a muchos sectores de la población a esa visión que teníamos de poder tener un buen San Luis. ¿Recordarás cuáles eran para ti los principales compromisos de Juan Manuel Carreras? Mira, básicamente te puedo decir el de la transparencia, porque veníamos de una administración muy, muy oscura, muy corrupta de Toranzo. Ahora sí que eso nos dolía el desarrollo, porque teníamos todavía un crecimiento que queríamos que se diera continuidad. Nosotros queríamos ser del Club del Bajío y nos sentíamos un poquito parte de Guanajuato, Querétaro y todo esto, que ya empezó desde Marcelo de los Santos. O sea, esos proyectos no son de 3 minutos, no es como La Avena, son proyectos largos, son de visión. Y esos elementos, y la seguridad también, era lo que más nos dolía y lo que más los potosinos anhelaban. Ok. Aldo, ¿cómo empieza Juan Manuel Carreras? ¿Tienes tú claro cuáles eran esos compromisos que iba a enfrentar Juan Manuel Carreras en este sexenio? Sí, claro, y de hecho, si me permites comentar como varias cosas. No, claro, de eso se trata aquí, ya sabes, completa libertad. Pues sí, en efecto ya se fueron 6 años. La verdad es que fueron días largos, fueron años cortos, muy cortos, el sexenio ya se acabó, pero creo, y me parece que es el sentido como de mis colegas del gabinete, nos vamos satisfechos, siempre pendientes de la administración pública, siempre es O sea, hay un sentir en el gabinete y se van satisfechos. Yo creo que en muchas cosas sí. Te platico mi experiencia personal para no hablar de los demás, ¿no? Yo cuando vengo de la Ciudad de México, la verdad ya no voy todas las veces que quisiera, y menos con pandemia. Cuando yo regreso por la 57, encuentro una 57 totalmente renovada, que siempre está en mantenimiento, que es la vía principal de libre comercio en este país y por supuesto de San Luis, perfectamente funcional y modernizada. Paso un nuevo pueblo mágico que es Santa María del Río. Me recuerda que se duplicaron los pueblos mágicos con Xilitla. Paso los nuevos puentes, el de Cerro Gordo, el de Logistic, las laterales de la 57. Llego al distribuidor Juárez, donde están los nuevos brazos que también son muy funcionales. Cuando llevo a mis papás al centro histórico renovado y les presumo San Luis Potosí, los llevo al Carrington, pasan por el Hospital Central, que finalmente falta el equipamiento, pero es una obra impresionante que ahí queda. Los dejo en la nueva terminal del aeropuerto, y también son legados en esta zona. Si vamos a la Huasteca, pues por supuesto se va a arrancar próximamente el aeropuerto, está avanzando la Ballesta Mazunchale, Xilitla es un nuevo pueblo mágico que se renovó, y vamos zona por zona, encontraremos activos que se dejan, que de una u otra manera siempre hay más cosas por hacer, por supuesto que sí, pero vamos al altiplano, que en términos de crecimiento, pues ahí está el crecimiento económico. Por supuesto, decía Jorge, la zona industrial, pues a mí me da mucho gusto pues pasar por BMW, encontrar un lugar donde tantos potosinos están encontrando mejores calidades de vida, mejores oportunidades, y que a pesar de la pandemia, pues están entregando resultados de un antes y un después.
En materia de pobreza, pues entregan menos pobres. Es cierto, de 2018 a 2020, como pasó en el país, pues la pobreza repuntó. Pero si vemos la película completa de cuál era nuestra línea base, que era 2014, que se publican los resultados en el 2015, a cómo se entregan, hay 120,000 potosinos que superaron la pobreza. Por supuesto, hay todo un enorme número de potosinos que tienen que salir, pero se avanzó en el sentido correcto. Crecimiento económico, lo mismo. Si vemos el crecimiento punto a punto 2015-2020, México ha decrecido, pues ha sido años muy complicados. San Luis Potosí tiene un crecimiento del 3% punto a punto. No es mucho, evidentemente no es mucho, pero estamos descontando los efectos de la peor crisis económica en los últimos 100 años. Entonces, en ese sentido, siempre las administraciones tienen claroscuros, pero creo que hay muchas cosas muy positivas en las cuales pues a mí me da como cierta tranquilidad de haber puesto todo nuestro empeño. Y concretamente de las ¿no? Propuestas que hizo Carreras en campaña. A ver, en términos de las que ustedes señalaron. Transparencia, aquí tengo mi acordeoncito. Transparencia y combate a la corrupción. Creo que son 5 cosas que ha subrayado el gobernador y creo que vale la pena considerar. Porque se las vamos a analizar en el siguiente bloque. Pero bueno, platícanos. Primero, la declaración 3 de 3. Él fue el primer gobernador en publicar su declaración 3 de 3 y lo hizo el día de su toma de posesión. En ese momento, él era el único que publicaba de manera así abierta su declaración fiscal, su declaración de intereses y la declaración patrimonial que tradicionalmente se publica en términos de la normativa de función pública. Al año siguiente nos lo impuso hasta cierto punto de manera voluntaria, pero medio chaleco a todos los demás. Evidentemente eso genera ruido porque... No, y nadie quería, yo recuerdo, y no se diga el secretario de Finanzas, no quería. No, pues es que ahí te ventilan si tienes casa chica, si tienes estas cuentas, o sea, todas esas clases de cosas que es una serie de normatividad y te pone una serie de lupas que nadie más tiene, ¿no? O sea, ni los medios, ni los empresarios, y tampoco tienen por qué tener, ¿no? En honor a la verdad. Mientras sean recursos públicos, ahí está. Hay recursos públicos, entonces... Hasta ahí vamos bien. ¿Qué luego, más? Al final, ya se volvió generalizada para todo el servicio público, ¿no? Y creo que de una u otra manera, pues ahí está cuánto ganamos, en qué tenemos invertido nuestros recursos, creo que de manera muy transparente. En ese sentido, hablando de transparencia, pues ahí está la SEGAIP y los indicadores ahí señalan que el 99% de las solicitudes se atienden inmediatamente, cosa que no se hacía antes, ¿no? O se hacía en una proporción menor. Hay más fiscalización, eso se ha señalado, porque finalmente se pueden hablar como de muchos casos, pero la neta y la realidad, pues es lo que te señalan los órganos fiscalizadores. Y la ASF todos los años nos audita mucho más y nos ha observado menos. Tuvimos un año complicado donde hizo una solicitud de aclaración que no es una observación a la Secretaría de Finanzas por pago de nómina, por un asunto que estaba mal registrado y ya se aclaró. Entonces, hoy en día queda 1% por aclarar y también vale la pena señalar. No es que sean malas prácticas, pero, o sea, bueno, sí son malas prácticas en el sentido de a lo mejor no se documentó, pero no es que, porque luego la gente asocia es que se están robando el dinero. Pues no, o sea, normalmente las observaciones tienen que ver con temas de carácter administrativo, algunos casos se solventan, algunos no, y en algunos casos sí hay señalamientos. Bueno, que tiene menos observaciones. Menos observaciones, ¿no? Ahí se estableció el Sistema Estatal Anticorrupción con todos sus asegúnes. Sé que eres crítico del tema. Bastante, y te lo voy a justificar. No, adelante. Y por supuesto, además, hoy en día ningún funcionario tiene fuero. Que creo que todas esas cosas no existían antes de la toma de posesión y existen hoy y creo que son un activo y seguramente habrá muchas cosas que corregir para la siguiente administración y seguramente así será. Ahora sí, como dicen cuando se juega baraja, varias de esas... Ahorita te las mato con unas, te las matamos, pero no te preocupes, de eso se trata, de platicarlo, intentamos revirarla, ¿verdad? Y luego va tu resto, perfecto. No, tienes razón. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, estamos analizando aquí las cosas como son, sin censura, sobre lo que fue el sexenio de Juan Manuel Carreras. Vamos a regresar a analizar concretamente estos temas interesantes. La transparencia, el combate a la corrupción. Si tuvo éxito realmente publicar la 3 de 3, si realmente funcionó el eliminar el fuero. Todo esto lo vamos a analizar regresando de volada aquí en Libertad de Opinión. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de Opinión, conducido por Lupillo González.
por Plano Informativo. Ya estamos de regreso en Libertad de Opinión y estamos analizando lo que fue el sexenio del mandatario estatal Juan Manuel Carreras. En el pasado bloque, el secretario técnico del gabinete, Aldo Torres, nos platicaba algunas de las cuestiones desde su óptica y que, bueno, pues es muy válido exponerlas como positivas, Jorge. Que fue el primer mandatario en publicar su declaración 3 de 3 y luego, aunque le costó bastante, al final de cuentas lo hizo obligatorio para todos los empleados de gobierno del Estado y funcionarios presentar públicamente su 3 de 3. Habló de que en transparencia se avanzó, se habla también de que se eliminó el fuero. Habla de que se implementó el sistema estatal anticorrupción. Vamos a darle un análisis así de manera muy puntual. ¿Cómo ves tú estos que se presumen como logros? Bueno, primeramente, Lupillo, yo quiero decirte que centrar en 5 puntos el tema de la anticorrupción se me hizo muy pobre. Bueno, pero son importantes. Sí, yo lo escuché en el discurso del gobernador y se me hizo así como rapidísimo. Incluso hasta como que quería darle la vuelta a la hoja rápido. Entonces, yo creo que hubo 3 elementos que, por ejemplo, las denuncias que hubo públicas de funcionarios y dependencias, que no se les dio una atención inmediata. Cuando se supone o cuando algún funcionario supone malos manejos, nada más hay dos caminos. O haces una investigación y tomas cartas en el asunto, o haces que pase el agua, ¿no? O sea, realmente siempre sucede algo, ¿no? O hay gente metida de arriba que los protege, o la persona cometió una falta y se va, pero a la calle. La segunda fue el tema de la ecuación corrupta. Recuerda que la ecuación corrupta fue un tema que estuvo centrado en el Congreso, pero la Auditoría Superior del Estado tiene una injerencia en todos los entes auditables. Entonces, ahí también debe haber habido una acción inmediata de que si había algo podrido dentro de la auditoría, que ya generaba una... Pero eso qué tiene que ver concretamente con el gobierno, porque en teoría, digo, si estamos hablando así, en teoría, la Auditoría Superior del Estado es un ente independiente del gobierno del Estado. Inclusive es parte del poder legislativo, pero tampoco está sometida a los diputados. Entonces, acá se van a lavar las manos muy fácil, porque va a decir, pues es que en las denuncias fue la Fiscalía. Ahí la Fiscalía es autónoma, la Auditoría Superior no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces a nosotros no nos echen el paletón, sí, va a decir por ahí, ¿no? En teoría, en la práctica el gobierno tiene mucha inclusión en los temas del Poder Legislativo y en el Judicial, evidentemente. No, pues checa las votaciones. Cuando el gobierno quiere hacer algo, actúa y tiene operadores, claro. Tiene diputados. Si hubiera habido transparencia, si hubiera habido voluntad de hacer las cosas, hubiera habido consecuencias. ¿Qué pasó? Pues volvió a pasar el agua. En la designación del fiscal anticorrupción también hubo muchas omisiones. Casi más de un año estuvo la fiscalía sin titular, y eso pues no habla más que de las ganas de no hacer... Pero no te preocupes, Jorge, el tiempo que hubo tampoco se hizo realmente nada. Me refiero a la forma y fórmula. Claro. A la forma y fondo. En política, como dirían esos clásicos... Sí, y es tu frase. Sí, la que se ve públicamente es lo que hay de fondo. Si la gente quiere hacer las cosas, se nota. Si tiene voluntad, se nota. Y si no, pues también se nota. Ahora, obviamente... ¿Puedo responder? Adelante. No hablé de los 5 puntos, pero me parece que fueron importantes, Aldo. Creo que también había cierta presión. Yo recuerdo que primero que San Luis fue Querétaro quien tuvo todos sus funcionarios la 3 de 3. Había organizaciones como el IMCO y algunas que participamos que ya traían mucha presión para que se dieran las cosas, incluso en la misma campaña. Entonces, qué bueno que se dio, pero ya venía una presión. A ver, Aldo. Respecto a lo primero que dijiste, que si se mencionó muy rápido en el informe, pues no ves que nos criticaron que estuvo muy largo y que las 2 horas y este rollo, si lo hubiéramos extendido más, porque había muchos temas que daban para extendernos más. Pero hay cosas que evidentemente así como los toreros, quieres dar el pase lento, ¿no? Y hay otras que dices, a ver, ya, vámonos. Ni de banderilla, ¿verdad? Bueno. No, pero yo creo que finalmente sí hizo un esfuerzo de síntesis. En algunos casos, pues quizá nos extendimos de más, pero sí hizo un esfuerzo de síntesis para poder comunicar pues todo lo que quería el gobernador comunicar en ese momento. Entonces, en materia de anticorrupción, es cierto, el tema es mucho más amplio, pero buscamos comunicarlo de la manera como más sintética posible, claro, centrándolo en esos 5 puntos. Cuando hablas del IMCO, también es cierto, finalmente, el primer formato que se usó para la 3 de 3 fue el del IMCO porque ni siquiera existía una normatividad federal. Se solicitó y se acordó y se firmó un convenio para poder usar los formatos del IMCO para la publicación en ese momento del 3 de 3.
pues me sumo a lo que señaló Lupillo, pues respecto a los temas del Congreso, pues ellos tienen vida propia, ¿no? Y en este sentido, pues si se tardó o no se tardó, la verdad es que ahí hubo una serie de pero temas también, ¿sabes qué, ajenos Aldo? al gobierno, Yo creo al que Ejecutivo. Pues. Yo creo que también lo que les falta mucho a los políticos, no se diga en general, pero yo también vi muy poca autocrítica durante este sexenio. Es decir, si hay cosas que están mal, no pasa nada si sales y aceptas que están mal y lo corriges. El problema es que finges escuchar y en la práctica nada más te la vas llevando y no pasa nada. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nosotros criticábamos mucho en su momento a Toranzo, que Toranzo era como un montón de piedras que se negaba a escuchar. Toranzo jamás tenía apertura hacia otras voces. En el caso de Juan Manuel Carreras, públicamente yo lo reconocí, que Juan Manuel Carreras en su momento mostraba una mayor apertura. Simulaba escucharte. Hubo algunas reuniones y a ti te consta. Yo creo que siempre escuchaba. Bueno, sí escuchaba. Y finalmente Jorge estará. Pero bueno, no sí escuchaba. Sí, había muchas reuniones, Aldo, con los sectores. Sí escuchaba. Y ahí estaban y le hablaban las cosas como son y criticaban abiertamente, así como tú. No, claro, pero a lo que yo me refiero es que eso sí se le reconoce que tenía esa apertura de escuchar. Pero de ahí a que tuviera algún efecto, pues no pasaba nada porque te escuchaba, pero se le pasaba por un lado y salía por otro. ¿A qué me refiero? Ejemplos. Personalmente, yo le entregué pruebas, documentos, información de actos de corrupción de su gobierno, de la Secretaría de Salud, de empresas fantasmas que utilizaba la propia Oficialía Mayor, contratos con gente que no existía, ibas y los buscabas y no existía, y por otro lado estaban firmando contratos. Yo personalmente tuve una reunión, y a ti te consta, donde se le iba a dar seguimiento a diferentes temas. Ahí se le informó lo que estaba sucediendo en el Hospital Central, donde se estaban adquiriendo medicamentos presuntamente falsificados, y eso fue hace más de 2 años. Se le informaron de diferentes situaciones. Nosotros, no nada más yo o Ciudadanos Observando, sino diferentes organizaciones, Aldo, nos acercamos y lo que decía Jorge también participó en eso. En el caso del fiscal anticorrupción, se le presentó por escrito, no nada más nosotros, insisto, el grupo de abogados, organizaciones, etcétera. Y se le dijo, ¿sabe qué? Se necesita un sistema anticorrupción fuerte, que funcione así, que haya apertura, que haya esto. Para el nuevo fiscal, estos tienen que ser las principales características, esto tiene que ser un perfil. Hubo una reunión, ahí todo el mundo expuso, se le dio como el traje, ¿no? De que aquí está, y dijo, hagan propuestas. Se le entregaron propuestas por escrito y al final de cuentas puso a Jorge Vera. Bueno, está bien. Se va Jorge Vera, volvemos a hacer lo mismo. Ahí están grabadas las ruedas de prensa donde hacemos las propuestas de las personas que eran propuestas que no son gente que está cercana al poder, no son gente que ha trabajado con el propio gobernador, no son gente que está cercana a los partidos políticos. Son gente que desde la sociedad civil trae los pantalones puestos, se dice, yo voy a ir, caiga quien caiga, voy a ir a combatir. Sí, y no tienen compromiso con nadie. Bueno, ese aspecto yo creo que ahí le falló porque al final de cuentas vienen quedando siempre el grupo de gente que les conviene, esa es la palabra. En el tema de transparencia, a ti te consta, yo también lo critiqué mucho porque ustedes hablan de transparencia, pero vámonos a la práctica. A la práctica, hay cosas que yo no me atrevería. Y yo los entiendo, Aldo, ese es su trabajo. Yo no lo haría porque me la reviran fácil. Número 1, tú dices, es que la SEGAIP nos pone que el 93%... 99. Está peor la cosa. El problema es que la SEGAIP no te está evaluando la calidad de tu información. Te está evaluando qué tanto publicaste la información. Yo les he demostrado a la SEGAIP que le ponen, por ejemplo, cumplimiento 100%. Y lo que suben son archivos que no traen nada. Pero el sistema te pone palomita y te cuantifica tu porcentaje y te dice, sí está. Inclusive hay cosas que dan risa. Había partidos políticos que cumplían con el 120, o sea, más allá del 100, pero lo que hacían es que duplicaban los archivos y el sistema les contabilizaba y luego los abrías y decía, esta información no se genera. Bueno, en el otro aspecto de transparencia, yo como ciudadano no les voy a creer que Juan Manuel Carreras obtiene percepciones mensuales de 44,000 pesos. No lo creo. Porque luego reviso la plataforma estatal de transparencia. No es así. Y ahí dice percepciones mensuales netas del mandatario. Punto. No cuadra.
Porque cuando yo reviso su declaración 3 de 3, trae 100,000 pesos más, entonces ya no cuadró. En el mismo caso tuyo, y hace un año te lo dije, a ver Aldo, ¿tú cuánto ganas? Bueno, tanto. Entonces, ¿por qué no se publica? Si yo ahorita invito a la ciudadanía a que se meta a la plataforma estatal de transparencia, busquen la sección de percepciones en el artículo 84, fracción 11, revísenla, descarguen los archivos y van a ver cómo la Secretaría de Finanzas tiene gente que en la práctica gana muchísimo más. Y una ocasión me lo dijo un secretario de Finanzas, ¿sabes por qué no publicamos realmente los sueldos o las percepciones? Porque no quiero tener problemas entre mi personal. Le dije, es que eso no es transparencia. O sea, a mí me vale sorbete si la gente en tu oficina se enoja porque se da cuenta que unos ganan más que otros o que a cierta persona le diste un bono y a otro no. Ese no es el problema del ciudadano. Bueno, en ese aspecto. Concretamente, ¿en qué yo no estaría de acuerdo? Porque creo que faltó, Aldo, cerrar el círculo. Uno, bien, o sea, si desde esa óptica dices, qué bueno que ya todos los empleados están obligados, los funcionarios, a presentar su 3 de 3, y tú dices, ahí hasta salen las cajas, las casas chicas. Pues yo creo que ni las más pequeñas. Te voy a explicar por qué. Si ahorita tú revisas la declaración patrimonial de Juan Manuel Carreras, no tiene una casa propia, es más, no tiene ni un coche propio. Entonces, son de esas cosas que te generan, lamentablemente, las dudas. Yo me meto a revisar las declaraciones de los principales funcionarios y pues son gente que vive, que bueno, muchos yo creo que ni casa ni Infonavit tienen. Entonces, pero no te preocupes, ese lamentablemente es un mal generalizado, lamentablemente. En el caso del fuero, ¿qué podemos presumir del fuero? ¿Que se eliminó propiamente la figura? Sí. Pero aquí lo importante y lo que dice Jorge es los hechos. ¿De qué sirve que no haya fuero? No pasa absolutamente nada porque no hay fuero, pero sí hay impunidad. Pero me queda claro que esa no es bronca tuya porque vas a decir, yo no juzgo y el aparato de justicia está en otro lado. En eso está bien. Pero en el tema de transparencia, Aldo, yo creo que debieron haber hecho esfuerzos mayores, publicar realmente lo que se gana, no pasa nada, no hay que tenerle miedo a la transparencia. Si el dinero se está ganando decentemente y honradamente, pues ¿por qué te va a dar miedo decir que ganas 125,000 pesos, 80,000? Si lo estás haciendo decentemente, públicalo. Ese es, desde mi punto de vista, lo que yo tengo en documentos y en pruebas. Y tú has dicho, ¿tú has sido crítico? Sí. Porque yo considero que en el sistema estatal anticorrupción debería haber otro tipo de personas, pero bueno, es una opinión, tú tienes la tuya, la cual es muy válida, Jorge tiene la tuya, y pues yo creo que aquí de eso se trata de exponer. Yo sé que ya estás pensando a ver qué carta saco ahora para revirarla, y es bienvenida. No, de hecho es bienvenida, échele. Yo diría 3 cosas. Uno, respecto al perfil del titular del sistema, pues invítalo. Yo creo que sería muy bueno tener este ejercicio con él, que platicaras y que debatieras con la misma apertura y te metieras como a las tripas del asunto, ¿no? Creo que los funcionarios públicos estamos para dialogar con la ciudadanía, nosotros ya nos vamos, bueno, él no, un servidor sí. Y en ese sentido creo que sí, este tipo de ejercicios siempre son útiles para todos. Respecto a la transparencia y en la parte salarial, pues en efecto, creo que también te has metido a mi declaración 3 de 3 y ahí sabes ahí puedes ver cuáles son mis bienes. Afortunadamente, en términos de transparencia, puedes ver que nadie gana 125,000 pesos, ojalá. El salario, porque además está constitucionalmente topado. Bueno, todos ganan. Presidente, 108,000 para abajo. El gobernador gana 105 y de ahí para abajo. Y publican que ganan 40. Y te lo digo abiertamente, pues yo lo que gano son 98,000 pesos, ¿no? Ese es mi salario, eso está publicado en mi 3 de 3 y también con el mismo internet con el que consultas el portal, puedes consultar la declaración 3 de 3. Es exactamente lo mismo y ahí tienes... Pero luego si te metes a la plataforma estatal ahí dice que tienes percepciones netas de 33. Allá no sí, porque no publican el resto. Sí, ahí está. Y en eso tienes toda la razón. No publican el resto, ahí está. Eso no es lo que yo he criticado nada más. Lo puedes consultar perfectamente bien en la declaración. No, sí, pero no se trata de eso, Aldo. La transparencia no es andar buscando en otros lados, es la ley. Entonces, ¿para qué hacen la ley? La ley dice que yo voy a checar cuánto ganan los funcionarios metiéndome en la plataforma estatal de transparencia, busco el artículo 84, fracción 11, y no cuadra. Entonces tú dices, no, bueno, pero métete a la 3 de 3. Ahí no, está. pero no se trata de eso. Ahí, insisto, ahí a lo mejor
Les faltó nada más Pues mira, apretar. yo creo que faltó apretar y a lo mejor es un punto que se corrige y se debe corregir bien fácil, pero para efectos prácticos, el derecho se cumple en la medida que el tema es público, ¿no? Que no se cumple de la mejor manera, tienes toda la razón y yo creo que se debe de corregir en algún momento y si no es ahorita, será en la siguiente administración y asunto resuelto. Pero si la ciudadanía quiere saber cuánto gana el gobernador, ahí está su declaración 3 de 3. ¿Cuánto gana tu servidor? Ahí está. ¿Cuánto gana tú, él? Pues evidentemente no es un tema público. Lamentablemente también la 3 de 3, yo estoy convencido que es un dogma de fe en este país. Tienes que creer lo que publican ahí, Nada más deja meterme hay en lo funcionarios que- que no tienen ni una pobre casa. Pero te digo una cosa, pero es perfectamente auditable. Si tú quieres ver lo que tiene un funcionario y si contrasta con la realidad, pues hay muchas maneras. Bueno, de si hacerlo. la Contraloría realmente hiciera su trabajo, Ciudadanos observando que está todo el tiempo poniéndonos lupa en esta clase de sí, cosas. pero La cuando verdad utilizas es que prestanombres, tú sabes. ya no lo puedes, no lo puedes publicar porque pues ya es muy difícil. Con prestanombres, la esposa a lo mejor tampoco tiene, pero los primos y los sobrinos, y te digo, ahí está el caso de, échale un clavadito a lo que pasaba con la familia de Toranzo. Tú le buscabas a Toranzo y te decía, yo no tengo nada. Claro. No, pero tus sobrinas, todas de la noche a la mañana, todas tenían casas y... Pero lo que estás diciendo me está dando la razón, es perfectamente trazable. El tema es que ahí sí tienes manera de verificar si se enriquecieron de la noche a la mañana los sobrinos, los primos, ya todas estas relaciones consanguíneas, que finalmente la ley también te obliga a transparentar Y en ese teoría, tipo de relaciones. esa es la chamba En del teoría. Contralor y pues como Pues que sí. andan dormidotes. Y luego por la parte de Segaip, ya nada más para terminar, pues finalmente ellos yo creo que hacen una labor importante y seguramente también hay áreas de oportunidad, pero para efectos de lo que nos miden, ahí está. Sí, sí te entiendo. ¿No? Te dice, a mí la CGI me dice sube este archivo y me da 20 Y te puntos, digo yo una lo cosa, subo. y además, y si la gente se inconforma, pues tenemos que publicar lo que una vez que la CGI valide si es cierto, si le da la razón al solicitante o a la dependencia. George, porque andamos con el tiempo encima. Para cerrar este punto, yo quisiera decirles que para conocer a alguien, no escuches lo que hace, no escuches lo que dice, sino ve lo que hace. Sí pusieron 5 puntos, pero en realidad estos 3 que yo mencioné, y puedo decir otros por el tema de la fiscalía y la contubernio con funcionarios, pues esa es la lectura, ¿no? O sea, sí se buscó hacer esto, pero en esas 3 lecturas que les dije, se ve lo que está haciendo y evidentemente no hubo un compromiso con la lucha anticorrupción, y yo lo puedo mencionar, Lupillo, y mucha gente que estamos en San Luis, que fuimos testigos estos 6 años. Perfecto. Vamos a ir Vamos a corte. un corte, pero ahora vamos a escuchar otras voces de ciudadanos que opinan de diferentes formas. Hay gente que, así como tú, Aldo, y es muy válido, dicen, yo creo que hizo un buen trabajo. ¿Por qué? Por esto, por otro. Y hay otra gente que dice, yo pienso que aquí le falló, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de eso se trata, de exponer diferentes voces. Vamos a un corte y regreso, porque hay una serie de opiniones que obviamente contrastan entre sí, pero todas enriquecen este ejercicio ciudadano. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Recuerde que todos los miércoles a las 9 de la mañana hablamos sin censura, las cosas como son en Libertad de Opinión. Hoy estamos analizando lo que ha sido el sexenio de Juan Manuel Carreras. Vamos a dar espacio a escuchar más opiniones ciudadanas. Del sexenio de Juan Manuel Carreras López, lejos de recordarse el combate a la corrupción a través de un sistema estatal creado como primera iniciativa ante el Congreso del Estado al iniciar su administración, destacan el solapamiento y la opacidad en cuanto a castigos para personajes que abusaron del poder, caso concreto la ecuación corrupta, el manejo de la Auditoría Superior del Estado, o quienes lucraron con la obra pública, donde no se conocen hasta el momento responsabilidades para quienes ejecutaron la obra de la presa La Maroma, de Acuos en el acueducto del Realito o de la red Metro. Proyectos inconclusos, sin seguimiento, sin estrategia. También la Sierra de San Miguelito evidenció la vorágine en cuanto al tema inmobiliario y destacó la falta de un monitoreo ambiental oportuno que hubiera sido de gran utilidad al momento en que se llevó a cabo un gran incendio que acabara con una parte importante en la reserva ecológica de San Luis Potosí.
En materia de seguridad, un lavado de cara con la Policía Metropolitana, pero que simplemente quedó en eso. Mismos elementos, mismas tácticas. En materia de salud, también destaca lo realizado por Liliana Rangel, la opacidad, los casos de corrupción, la falta de medicamento y la entrega del hospital insignia del Estado a un proyecto sin pies ni cabeza como lo es el INSABI. Esconder la cabeza, más que gris, este fue un gobierno oscuro. 2. Estamos a semanas de que concluya la fallida administración de Juan Manuel Carreras, sin que haya resuelto problemas tan graves como los de la inseguridad. Sus omisiones resultan criminales, como en el tema de la compra de medicamentos pirata en el Hospital Central. Reprobado en materia de derechos humanos, no olvidemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos le dirige varias recomendaciones durante su administración, ya que de manera perversa convirtió la Comisión de Atención a Víctimas en un ente dedicado a litigar contra las propias víctimas. Deja pendiente enfrentar su responsabilidad en el caso de La Noria, donde ejerció todo el poder del Estado y fue capaz de ordenar la detención de al menos 50 habitantes, dejando en manos de la próxima administración resolver y reparar un caso que, como en muchos otros, solo protegió a funcionarios corruptos. La única de la forma real que hay para combatir la pobreza es generar empleos. En este gobierno se dejaron grandes estructuras para ello. San Luis se convirtió en un clúster automotriz de punta en América Latina. Se atrajo inversión, se retuvo y aún a pesar de la pandemia se ha hecho un gran esfuerzo para recuperar los empleos perdidos. San Luis ha crecido económicamente a diferencia de la media nacional. Se han llevado empresas a la zona media, se han llevado empresas al altiplano. Se ha fomentado mucho el turismo para que se generen esos empleos como herramienta realmente de combatir la pobreza. Falta mucho por hacer, definitivamente, pero se han dejado buenas bases en este sexenio. Es el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Pues el programa se nos ha ido rapidísimo, es un tema que pues desarrollarlo en este corto tiempo, bueno, pues ha sido complicado, pero bueno, pues estamos llegando ya al último bloque de Libertad de Opinión, donde estamos analizando lo que fue el sexenio de Juan Manuel Carreras, y bueno, para eso están dos invitados, Aldo Torres, secretario técnico del gabinete, y un ciudadano como usted, Jorge Armendáriz. A manera de conclusión, mi estimado Jorge, ¿qué nos deja esta administración de Juan Manuel Carreras? Bueno, es complicado en un corto tiempo, Lupillo. Incluso estuvimos atacando un poquito más temas de los negativos que pudo tener. Aquí Aldo nos trae con números mucho de la información. Pero yo te podría decir que tal vez le faltó a este sexenio un poquito la visión y un poquito las ganas de hacer las cosas. Tuvimos sexenios anteriores con gobernadores que tuvieron una situación muy complicada, que se la vieron muy difícil, como Marcelo de los Santos, como el mismo Carlos Conjitud, pero que finalmente dejaron un legado de obras, de acciones, inclusive en un momento dado de instituciones, porque los 6 años se van muy rápido, son un periodo muy, muy corto para hacer tantas cosas, y en ellos se vierte muchísima expectativa. Entonces yo creo que sí le faltó un poquito la visión de hacer obras trascendentales como el Río Santiago, como los bulevares y todo esto, que ya le hace falta a San Luis, porque ya urbanamente, el tema urbano está complicado. También le faltó un poquito la visión de atacar temas que ya son de vanguardia o de actualización, como el tema anticorrupción, que ya no se podían pasar. En otros momentos siempre venía alguien que te iba a tapar, y la cultura política era de que pues tú tapale uno y alguien te va a tapar a ti. Pero eso sí funcionó perfectamente, ¿no? No lo sabemos todavía. No, yo digo que Carreras sí hizo ese trabajo con Toranzo, ¿no? No hubo nadie, o sea, intocable completamente toda la gente de Toranzo, sí, todos. Los anteriores gobernadores habían mandado a los secretarios a la cárcel y en ese no sucedió. Pero bueno, finalmente la visión que yo te puedo decir es que sí faltó un poquito de voluntad en algunos temas. Hubo otros donde hubo un amplio alcance, como fue la parte cultural, la parte del desarrollo industrial, que la verdad es que San Luis Potosí tiene muy buena expectativa. Incluso hasta nos quitaron una rebanada del gran pastel de la industria que fue Ford. Pero lógicamente los gobiernos, cuando tienen una gestión,
siempre se les va a mencionar algo, ¿no? Aunque hagas todo bien, si haces algo mal tendrás una manchita, ¿no? Aquí hubo varias manchitas, que es el tema de la seguridad, el tema del combate de la corrupción. Y ya nos quedó mucho tiempo para hablar del tema de la inseguridad, que afecta muchas cosas buenas que puedes hacer en el tema de economía. La inseguridad te pega. Y el tema de la inversión de la infraestructura, que también no lo hablamos porque yo estuve en una reunión con Ruiz cuando les dijo, ya está todo listo, manden el proyecto de la vía alterna. Y no sé si no había proyecto o algo pasó. Y finalmente se fue Peña Nieto y se fue todo eso y lo tuvieron que volver a construir en función de mucho esfuerzo, entiendo, Aldo. Ahora con la nueva administración de López Obrador, que no traían ni una visión de eso. Es más, ni dinero, creo que lo está haciendo la industria privada o en una inversión compartida. Pero bueno, finalmente es difícil en poco tiempo, pero sí hubo 3 elementos que quedaron pendientes, que fue la seguridad de los potosinos, el combate a la corrupción y la infraestructura con obras de esas visionarias que trascienden 30 años, como fue el aeropuerto, el Río Santiago, el distribuidor Juárez, muchísimas obras que ya le urgen a San Luis para los próximos 30 años. Terrible. Bueno, sí vimos el periférico, 6 años a oscuras. Yo también hice una investigación, critiqué, tenían todo el río Santiago realmente a oscuras, menos ponerse a hacer obras de relumbrón. Pero bueno, ya está alumbrado. No, sí, pero lo hizo Soledad y lo hizo el Ayuntamiento de San Luis Potosí. En el caso del Río Santiago. Del río Santiago lo hizo el Ayuntamiento, y la parte de la carretera Matehuala al periférico lo hizo Soledad, y ahí sí la sedubó terrible, pero bueno, cada quien tiene que responder por sus actos. Aldo Torres, a manera de resumen, ¿qué destacarías en este sexenio de Juan Manuel Carreras? Pues yo destacaría varias cosas. En primer lugar, crecimiento, como te dije, en términos del desarrollo económico del Estado, superior a la media nacional, superior a la caída nacional. Generación de empleo, a pesar de la pandemia y a pesar de la caída histórica, hoy en día llevamos 77,000 empleos creados. Yo creo que vamos a cerrar la administración en 80,000. La mejor cifra de generación de empleos después de la de Toranzo, que casi llegó a los 98,000. Si hubiéramos seguido la inercia de los 3 primeros años, el Estado hubiera generado 130,000 empleos. No se pudo, desafortunadamente, pero creo que lo que cambia la vida, la verdad, la calidad de vida de las familias es el empleo, y sobre todo también una mejora en el salario. En términos de salario base de cotización, también se duplicó el salario base de cotización, y hoy en día San Luis Potosí es uno de los 6 estados mejor pagados del país para empleo formal, ¿no? Bajó la tasa de informalidad 6 puntos porcentuales, que suena poco, pero es un esfuerzo enorme. Ahí está. En términos de infraestructura, también meto el tema de seguridad. Se deja un C5 con todas las instalaciones del Sistema Integral de Justicia nuevos. Son de verdad centros de primera. El nuevo edificio de la Fiscalía que se va a inaugurar pronto. Nuevas cámaras de videovigilancia y la policía mejor pagada del país. Es cierto, hay un esfuerzo importante que hacer en materia de seguridad, y creo que lo explicó bien el gobernador. Es difícil combatir el tema de la delincuencia organizada cuando las fronteras pues no las controla el gobierno estatal, y por ahí pasan los flujos de armas de harto poder, los flujos de droga, el recurso económico, que evidentemente esto requiere de muchísimo dinero que nosotros no tenemos control, y teníamos que estar dando esa batalla pues con herramientas desiguales, ¿no? Cuando tuvimos también una ola porque esto sí le dimos seguimiento todos los días, una ola de asaltos en casas, habitaciones por un grupo de colombianos, pues tampoco el gobierno del estado controla el tema migratorio. Ahí evidentemente se requiere de un esfuerzo mayor, y se trabajó con todo el empeño para enfrentar este tema. Pues la parte de infraestructura, pues en términos de las obras que tú señalaste, el distribuidor Juárez, pues hay nuevos brazos. En términos de la carretera 57, pues todos los puentes. La vía alterna, pues sí, se trabajó con la anterior administración, no se pudo concretar por un tema de financiamiento, se siguieron los esfuerzos, y hoy en día hay una obra que está en curso, que se pudo haber hecho con financiamiento y endeudar al Estado. El gobernador dijo que no, que se pudo haber hecho a través de peaje y que se cobrara la obra, también dijo que no. Entonces, al final se logró un acuerdo muy bueno con la Federación para que se pudiera hacer sin que le costara al gobierno del Estado y sin que lo pagara la gente en términos de peaje. Pues la Valle Tamazunchale, allí está. En la terminal del aeropuerto, que dijiste el aeropuerto también, ahí está. El nuevo aeropuerto pues se va a arrancar, en la Huasteca se va a arrancar pronto. Pues que haya 2 nuevos pueblos mágicos. O sea, yo creo que hay una serie de cosas que ahí están. Tú pregúntale a la gente real de 14, pues cómo se trabajó, y te van a decir, oye, está bien padre que se mejoró la infraestructura de ese pueblo mágico. Pregúntale, ¿no? Pregúntale. O la gente de Aquismón, que debutó en esta administración su condición de pueblo mágico. Pues creo que son cambios sustantivos. Creció también el índice de
de años de escolaridad de la gente, se hizo una universidad nueva. Hay una serie de esfuerzos muy grandes que a lo mejor no hemos sabido comunicar, y también es cierto, la realidad de un estado tan complejo como este, es difícil echar las campanas al vuelo porque hay una serie de necesidades sociales que no se han cubierto aún, y que pues, por supuesto se abatió la pobreza, pero todavía un porcentaje de población potosina en pobreza. Entonces tampoco puedes festejar este rollo de bajamos 7 puntos porcentuales cuando todavía hay una parte importante de la población en pobreza. Pues sí, pero el chiste es avanzar en el sentido correcto, y creo que se logró, ¿no? Perfecto. Bueno, pues de eso se trataba este programa, de exponer los diferentes puntos de vista. En algunos podemos estar de acuerdo, en otros no, pero de eso se trata, de analizarlos, debatirlos, y este espacio es precisamente para eso. Y bueno, públicamente sí te reconozco, Aldo, que siempre tuviste esa apertura, aunque, insisto, en muchos nunca estuvimos de acuerdo, sí, claro. Siempre hubo respeto, siempre fuiste muy profesional, y se vale eso, no estar de acuerdo, pero no por eso pudimos haber tenido fricción. En ese aspecto te lo reconozco, y por eso te quise invitar. No es la primera vez, ya has estado en otras ocasiones, y de eso se trata. Y siempre ha sido como un examen profesional, porque tienes sinodales durísimos, y la verdad, pero siempre es un gusto dialogar, y pues finalmente el disenso también construye cosas buenas, ¿no? No, y que también es importante que tú conozcas a las personas, porque luego también te hacen ideas que no eran con la realidad, y cuando no vayas a ese programa porque te van a hacer esto, y cuando dijiste, oye, pues no pasó nada de lo que me habían dicho, bueno, pues qué bueno, de eso se trata, ¿no? Aquí estamos. Un gusto. Mi estimado Jorge Armendáriz, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, y bueno, yo también quisiera mencionar a Aldo. Yo creo que si todos los funcionarios del gabinete hubieran sido como Aldo, una persona con comunicación en sus redes, una persona con apertura. Y respetuoso a quien piensa diferente. Así es, yo creo que hubiera sido diferente. Y bueno, ojo, para la nueva administración, hagan políticas públicas así, que tengan comunicación del funcionario hacia la gente, y creo que va a ayudar mucho, primero para la información, y después para que no todos los golpes le lleguen al gobernador, que en este sexenio fue, y también para que la gente sepa un poquito más de todo lo que se hace, porque el gobernador también no puede comunicar todo. Para eso pues para eso hay un equipo. Sí, pero no lo hacen. No, le falló bastante el equipo. Lo felicito, y pues gracias por la apertura siempre virtual, y en este caso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, perfecto. Bueno, pues el tiempo se nos alargó un poquito, pero creo que el tema daba para esto y más. Muchas gracias a los invitados, y obviamente mucho más a usted, que miércoles a miércoles es parte de este espacio, Libertad de Opinión. Nos vemos próximo miércoles, 9 de la mañana. Gracias, y síganse cuidando. Escuchaste en Radio Plano Informativo Libertad de Opinión. Libertad de Opinión. Un programa de ciudadanos para ciudadanos. Libertad de Opinión en Radio Plano Informativo.